pues hablaremos de apologética en la posmodernidad. Y siempre tomando en cuenta los jóvenes, ¿verdad? Recuerden que el curso es sobre posmodernidad y juventud, aunque como yo les dije el día de ayer, mucho de lo que aplica a la población llamada jóvenes aplica a otras poblaciones, llámese niños, llámese adultos. Lo primero que vamos a hacer es definir apologética. Puede que para muchos ya sea algo conocido, pero para otros no. No siempre es bueno empezar dando una definición de apologética para que sepan qué es la apologética. Voy a dar la definición del doctor Cornelio Higeman, que ya en alguna ocasión ha estado con ustedes aquí en Monterrey. Y este dice: la apologética cristiana es la defensa de la fe bíblica y cristiana según la Gran Comisión. Entonces, la apologética es la defensa de la fe. Cuando hablamos de apologética, hablamos de defender nuestra fe. Si hablamos de apologética en la posmodernidad, estamos hablando de cómo defender nuestra fe en medio de la posmodernidad. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué apologizar en la posmodernidad? ¿O por qué hablar de apologética en la posmodernidad? Bueno, en primer lugar, porque ofrece nuevos retos y amenazas al cristianismo. Okay. Toda época de la historia ha presentado sus propios retos, sus propias amenazas, sus propios obstáculos al cristianismo. No es la excepción la posmodernidad. O sea, la modernidad también le puso sus retos a los apologistas. La época pagana del tiempo de Cristo también tenía sus retos en el área apologética. Entonces, cada época presenta retos al cristianismo. Entonces, sí, tenemos de hablar cómo hacer apologética en la posmodernidad. Ha habido un cambio de era, entonces se nos presentan nuevos retos, nuevas amenazas, nuevas situaciones, nuevas circunstancias. Por otro lado, siempre se ha dicho, o algunos dicen, la mejor defensa siempre es una buena ofensiva. Aquí todos en Monterrey, bueno, la mayoría supongo que les gusta el fútbol. Entonces, ¿qué pasa cuando un equipo se mete solo a defender y a defender y a defender? Al final no termina, no gana. Entonces, sabemos que la mejor defensa es, sí, hay que tener una buena defensa atrás, pero también hay que tener buena ofensiva. Si estamos atacando, veamos en fútbol, si estamos atacando, el equipo va a estar más lejos de nuestra portería. Los rivales van a estar más lejos de nuestra portería, menos probabilidad de que nos anoten. Entonces siempre una buena defensa implica una buena ofensiva. Entonces, si recuerdan las características que hablamos el día de ayer, cuando introducimos la posmodernidad, vamos a ver un poquito qué podemos responder bíblicamente ante esas características. Entonces, el hedonismo, que era la búsqueda del placer, podemos responder: el fin del ser humano no es el placer, sino el glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31, que dice:
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Podemos responder eso. Tanto el placer, descanso y recreación como el trabajo tienen su tiempo. Eclesiastés 3 te va a decir, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo. Y como ya hemos dicho en otro momento, el bienestar material, el consumo no produce la felicidad, sino más bien es el Espíritu Santo el que produce el gozo en el creyente. Vamos a ir viendo rápidamente un poco cada característica. El individualismo es pecado de egoísmo e indiferencia. Eso es el individualismo. No es otra cosa que pecado. Y cada vez se nos está metiendo más en la iglesia. Es la negación del amor. Y ahí hay algunos versículos bíblicos, Mateo 22:39, si alguien puede buscarlo, otra persona que me busque, Gálatas 5:22, Primera de Juan 4, del 7 al 8, son versículos que nos hablan del amor en la escritura. Mateo 22:39, ¿qué dice? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar al prójimo. Cuando somos individualistas, no estamos amando a nuestro prójimo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ajá. Pero sobre todo hablemos del primero. El fruto del Espíritu es amor. Una parte de lo que tiene que producir el Espíritu Santo como fruto en nuestras vidas es el amor. Si somos individualistas, ¿dónde está el amor? Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a los otros, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Sencillamente, cuando estamos siendo individualistas, estamos negando la naturaleza de Dios. Estamos negando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque una de dos, o somos individualistas o somos cristianos. Y ese amor debe demostrarse. Es un amor que se demuestra. No es solamente decir te amo. Te amo, mi hermano, pero hay sus circunstancias. Cada uno es guarda de su hermano, ¿verdad? Como dice Génesis 4:9, ya eso lo hemos mencionado en las anteriores diapositivas. Cada uno es guarda de su hermano. Y debemos ser una contracultura. Sí, como decía el hermano, sí, es pecado de egoísmo y muchas veces pecado de omisión, porque no estamos amando al prójimo como deberíamos. Y es cierto, sí, 1 Corintios 13 nos hace la mejor descripción de lo que es el verdadero amor, el amor según la Escritura. Y sí, parte de lo que dice es el amor no busca lo suyo, o sea, no podemos decir que amamos y solo nos amamos a nosotros mismos. No, el amor es entrega hacia la otra persona. Por otra parte, como les dije, tenemos que ser una contracultura, hacer lo opuesto a lo que hace todo el mundo. Por eso somos una contracultura
cristiana. Si el mundo está pensando en sí mismo, su propio beneficio, nosotros tenemos que pensar en darnos a los otros, en servir a los otros. Y esto es algo que ha afectado la iglesia de Cristo. Hablemos un poquito del narcisismo. Debemos decir que Dios hizo al ser humano integral, parte material y parte espiritual. No hay que enfatizar su parte material. Cuerpo y alma son igual de importantes. ¿Qué es lo que pasa con el narcisismo posmoderno? Estamos convirtiendo a las personas en cuerpos. Los estamos reduciendo a solo cuerpos. Y mientras que ese cuerpo sea atractivo, es aceptado en la sociedad. Pero cuando no cumple los parámetros de estética, se siente rechazado. Y hablando de los jóvenes, cuando no se cumplen los parámetros, ¿cómo se sienten, verdad? Muchas veces los jóvenes y las jóvenes se sienten menos. Si se es muy gordito o muy flaco, se siente menos, ¿verdad? Si llega ya a niveles. Pero hay que entender que no, que somos más que cuerpos. Por supuesto, es importante la mayordomía del cuerpo, pero somos más que cuerpos. Tenemos una parte espiritual, tenemos un alma que es igual de importante. Por otro lado, mis reacciones son integrales. El amor es integral. Mis emociones también. Cuando yo siento algo, no debe ser solo un sentimiento. Tiene que ir acompañado con pensamiento y acción. Por otro lado, el culto de las personas célebres no es otra cosa que una idolatría, una violación al primer mandamiento. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los jóvenes muchas veces, y a veces los adultos también, con facilidad siguen cosas, o sea, siguen cantantes. Y a veces hasta en el ámbito cristiano también. Hay conciertos cristianos donde no parece que las personas estén adorando a Dios, parece que están adorando al cantante. Y es muy importante las motivaciones, ¿verdad? ¿Voy al concierto cristiano a adorar a Dios o voy al concierto cristiano a escuchar al cantante? O peor aún, voy al concierto cristiano a ver el cantante porque me parece guapo. Porque a veces en los famosos conciertos cristianos, a veces los creyentes se comportan como si fuera un concierto del mundo. No hace mucha diferencia. Simplemente le pusieron el tinte cristiano porque el cantante canta canciones que se refieren a Dios. Pero mucho cuidado con nuestro comportamiento, con nuestro énfasis. No es que esté diciendo que los conciertos cristianos sean malos, pero mucho cuidado con las actitudes del corazón. Porque a veces se parecen mucho, más bien a las actitudes de alguien que no es creyente. Por otro lado, no hay modelos reales en el narcisismo, ¿verdad? No hay modelos, nos estamos quedando sin modelos. 1 Corintios 11:1, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo.
O sea, ¿de cuántos puede decir un joven? Perdón. ¿Cuántos de ustedes como líderes puede un joven decir que quiere imitarlos? Porque ese líder es un imitador de Cristo. De hecho, muchos líderes no se aventurarán a decir lo mismo que dijo Pablo: sed imitadores de mí porque yo soy de Cristo. Ojalá que cada líder pudiera decir eso, ¿verdad? Sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Ese es el tipo de modelo que ocupa un joven. ¿Qué dice Filipenses 3:17? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ok, nuevamente, sed imitadores de mí y de los que así se conducen. ¿Y qué dice el 4:9? Filipenses igual. Lo que aprendéis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que visteis en mí, esto haced. Pues necesitamos ese tipo de modelo para los jóvenes. ¿Y qué tiene que ver esto con la apologética? Que la mejor apologética en la posmodernidad es el ejemplo. Y grábese esto: en la posmodernidad dejamos de lado las evidencias, las presuposiciones y todo eso. Eso no les importa. En la posmodernidad a la gente le importa el testimonio. Entonces, la mejor apologética en la posmodernidad es tu testimonio como cristiano. Eso es lo que le vamos a poner más atención. Eso es lo que da más credibilidad al mensaje. Tu testimonio. Y es todo un reto cuando nos damos cuenta que esto es así. El emocionalismo. Debe haber un equilibrio entre intelecto, emociones y voluntad. Todos ellos son parte de la imagen de Dios en el hombre. Recordemos que el emocionalismo lo que dice es que hay un énfasis en las emociones. En los posmodernos hay un énfasis en las emociones. Entonces tenemos que enseñarles a tener un equilibrio en cada una de esas partes: intelecto, emociones y voluntad, porque todos son parte de la imagen de Dios en el hombre. Las emociones son parte de la imagen de Dios en nosotros. En la época moderna pensamos más que somos seres racionales y que eso es parte de la imagen de Dios que estaba en nosotros. En la posmodernidad hay que enseñar que sí, la racionalidad es parte de la imagen de Dios que está en nosotros, pero también las emociones son parte de la imagen de Dios. De hecho, Dios muestra emociones, ¿verdad? Dios tiene emociones. Dios se goza. ¿Qué dice Sofonías 3:17? Ahí está, Sofonías 3:17, ahí está la cita. ¿Alguien que lo lea? Sofonías 3:17. El problema no es ser emocional. No, nuestro problema no es tener emociones. Nuestro problema es ser emocionalista. Porque no es lo mismo ser emocional que ser emocionalista. Ser emocional es que yo muestro emociones y eso es bueno, porque Dios nos hizo así. Lo que es malo es ser emocionalista, o sea, irnos al extremo y funcionar solo por emociones. ¿Qué dice Sofonías 3:17? Jehová está en ti, poderoso
Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Porque a veces la gente tiene la imagen de que Dios, no sé, es algo ahí serio. Muchos tienen una imagen de un Dios serio. Entonces, entender que la Biblia nos muestra un Dios emotivo, un Dios que se emociona. Vean que ahí en el texto de Sofonías está hablando de que Él se gozará, se regocijará. O sea, Dios se goza. O sea, cada una de las emociones que tenemos los seres humanos son emociones que Dios también tiene. Hablemos de las emociones básicas, ¿verdad? Las primarias. Dios es un Dios emotivo. ¿Qué dice Juan 2, 13 al 22? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado ese templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, lo importante ahí es qué emoción estaba expresando Jesús. Celo de Dios. Enojo por el celo de Dios. Pero sí estaba enojado. Es cierto, probablemente nuestro enojo no va a ser igual de santo que el de Jesús. Porque nosotros sí tenemos pecado, Él no. Pero de que Jesús se enojó, se enojó. No podemos negar que estaba enojado. Jesús estaba enojado y Jesús es Dios. Dios se enoja, muestra su ira. Es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Pero si Dios se enoja, Dios es un Dios emotivo. Juan 11:35 es el versículo más pequeño del Nuevo Testamento. Jesús lloró. ¿Puede haber llorado y no estar triste? Creo que estaba triste. Entonces Dios se pone triste. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión. Dios es compasivo. Y ahí hay un sinnúmero, ¿verdad? 14:14 de Mateo. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ok, nuevamente un versículo que habla de la compasión. Por último, Juan 3:16, ¿verdad? Que es el versículo que nos muestra el amor de Dios, ¿verdad? Dios es amor. De hecho, ya lo habíamos hablado, Dios es amor. Entonces, sí, Dios es emotivo. Que nosotros sintamos emociones y las expresemos es parte de la imagen de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? A veces hemos tenido una tendencia a negar las emociones. No, las emociones no hay que negarlas. Sí hay que tener dominio propio de lo que hacemos con las emociones. Yo puedo enojarme, y enojarme no es pecado, es una emoción. El problema es lo que yo hago con mi enojo. Eso es lo que puede ser pecado o no ser pecado.
Yo puedo estar feliz, pero puedo estar feliz por cosas buenas, que son puras, o hay gente que se goza en la maldad. Por ejemplo, un mal chiste, ¿verdad? No sé cuál será la expresión en México para los chistes, no sé, un chiste racista, un chiste... Alguien se puede reír, por ejemplo, alguien se puede reír de un chiste machista y se está gozando, pero del pecado. Se está riendo del pecado, está pecando con esa risa. Por ejemplo, igual de los chistes con connotación sexual, los que son contra los extranjeros, ahí estamos, la persona se está riendo, pero pecando. Entonces sí, todo depende de lo que hagamos con nuestras emociones. Es que es pecado o no es pecado. Pero en general, sentir no es pecado. Estar triste no es pecado. Depende de lo que usted haga con esa tristeza. Yo puedo estar triste, pero siempre confiando en la soberanía de Dios. O puedo estar triste desesperado, sin mi fe puesta en Dios. Cualquiera de las dos. Hay una gran diferencia entre una y otra. Y sí, hay momentos donde hay que estar triste. Se nos murió un familiar cercano, hay que estar triste. Y a veces es válido, más si el familiar nunca se entregó a Cristo. Tenemos que estar tristes. Pero al mismo tiempo nunca perder el gozo de Dios que está en nuestros corazones, porque sabemos que Dios está con nosotros. Entonces hay que enseñarle eso a los jóvenes. Sí se puede sentir, claro que puede sentir. Lo que hay que ver es si la forma en que expresas ese sentimiento glorifica a Dios o no. Y eso es un gran reto para los padres, para los líderes. ¿Por qué? Porque generalmente ese tipo de cosas los jóvenes aprenden de cómo ve que usted reacciona. O sea, yo puedo decir todo lo teórico que yo quiera, pero si a mí se dan cuenta que cuando, no sé, a mí se me muere un familiar cercano, yo ando desesperado, no estoy modelando la palabra. No es que no esté triste, sino que se pueda ver que yo aún sigo con mi confianza puesta en Dios, que aún sigo dándole la gloria a Dios, sigo alabándole, sigo exaltándole, porque sé que Dios todo lo tiene bajo control y confío en la soberanía de Él, por más difícil que sean las circunstancias. Pero eso se modela, porque de palabra yo puedo decir un montón de cosas, pero en acción, eso es lo que habla más en la posmodernidad. El relativismo. Bueno, hay que enseñar a los jóvenes que sí hay una verdad, y es Dios. ¿Sí? Sí hay una verdad, se llama Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la vida y la verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces sí hay una verdad, es Dios, y la palabra es Dios, y Dios es la palabra. Como dice Juan 1:1.
En el fondo, Jesús es la palabra encarnada. Por eso los dos son la verdad. Que es lo mismo hablar de Dios que hablar de la palabra. Pues sí, la verdad es Dios, la verdad es la palabra de Dios. No todo es relativo y absolutos, ambos cosas coexisten. La naturaleza divina define los absolutos. Eso es algo que lo hemos estado hablando. Como Dios es la verdad y por tanto el único absoluto, su propia naturaleza es lo que dice que es la verdad. El amor verdadero es la verdad. Ese amor de Dios. La justicia es la verdad. La honestidad, la pureza, eso es la verdad. La misma expresión, todo es relativo, es un absoluto. Sí. Eso es algo interesante que siempre los filósofos discuten. Cuando yo digo todo es relativo, esa frase, estoy diciendo que todas las cosas son relativas, pues esa frase es un absoluto. Pues esa misma frase es una inconsistencia. Porque el mismo hecho yo decir que todo es absoluto, todo es relativo, estoy afirmando algo como si fuera un absoluto. Dice la acción mayor. Ahí también, por ser la verdad. Estás diciendo que no dices que estás reconociendo que para ti no sirve. Exacto. Por otra parte, hay cosas que universalmente son reconocidas como malas. ¿Por qué? Porque muchos de los argumentos de los relativistas es que hay cosas relativas. Pero sí hay cosas que siempre, no importa la cultura, son malas. Porque ayer hablábamos de que hay cosas que son culturales. Pero siempre hay cosas que no importa la cultura, son malas. Siempre hay alguna excepción cultural por ahí, pero es muy rara y generalmente va a ser en una sola cosa. Pero hay cosas que en todas las culturas son malas. Matar, robar. Claro, ahora relativizamos, ¿verdad? Matar depende de. Bueno, robar casi es difícil relativizarlo, ¿verdad? Pero aún así hay gente que lo ha relativizado. Como Robin Hood. Pero sí, hay cosas que casi todas las culturas reconocen que son malas. Entonces eso significa que sí hay una concepción moral universal, una concepción moral absoluta. El pluralismo. El ser humano es religioso, no solo espiritual. El ser humano es religioso, no solo espiritual, porque se ha puesto de moda frases así. Es que yo soy espiritual, pero no soy religioso. Pues uno a veces se queda, ¿eso qué significa? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la gente está siguiendo falsas espiritualidades y cree que en sí él es espiritual, pero que no sigue una religión, no. Lo que pasa es que le hemos dado un peso negativo a la palabra religión hoy en día, porque asociamos la palabra religión más a una institución. Y no necesariamente la palabra religión está asociada a una institución. ¿Qué significa religión? Religare. ¿Otra vez? Religare. Religare. ¿Y de qué viene religare? Volver a unir.
Volver a unir. Estar unido a algo. Entonces el cristianismo sí es una religión. O sea, sí es. No podemos negar que es una religión. Sí es una religión. Es que yo no sigo religiones, yo sigo solo a Cristo. No, está bien, sigue a Cristo, pero usted también sigue una religión. Porque hay una serie de ritos en el cristianismo que hay que cumplir, ¿sí o no? Se espera que usted se bautice, por ejemplo. Y eso es un rito. Claro, como cristianos sabemos que es más que un rito. Pero sigue siendo una práctica que usted tiene que cumplir. Igual con tomar la cena del Señor y otras prácticas. Usted es cristiano, usted sigue una serie de prácticas. Y sí, el cristianismo es un estilo de vida. Claro que el cristianismo es un estilo de vida, pero sigue siendo una religión. Una cosa no niega a la otra. Es las dos cosas. Y ojalá podamos realmente seguir el cristianismo como un estilo de vida. También como una religión, pero no podemos negar que es una religión. ¿Qué más en el pluralismo? Hay que conocer las ideas de las diferentes creencias para rebatirlas. Yo creo que más que nunca hoy en día un pastor, un líder tiene que conocer, o sea, tiene que saber qué creen los hinduistas, qué creen los musulmanes, qué creen los de la nueva era, qué creen los testigos de Jehová, qué creen los mormones, qué creen los católicos, qué creen la secta de Moon o Iglesia de la Unificación, como le dice él. ¿Y por qué son débiles sus argumentos? ¿Cómo caen bíblicamente y cómo caen lógicamente? Las dos cosas. Tenemos que demostrarle a los jóvenes cómo cae eso lógicamente y bíblicamente. Por sentido común. Por sentido común. Sí, porque si tú le dices, oye, ¿quién quiere ser el día? ¿Quién determina quién muere? Dios. ¿Quién determina quién se salva? Dios. ¿Quién determina que vivas tú? Dios. ¿A quién le debes dar la oración? ¿A la Virgen María? No. Ni por sentido común lo puedes entender. Son cosas, ¿verdad? A veces lógicamente, ¿verdad? A veces no tenemos que entrar, por ejemplo, con los católicos. Nosotros vivimos en una cultura altamente católica. Y podemos usar analogías sencillas, como la que dice el hermano, así, bueno, imagínate que ¿usted cree que usted es hijo de Dios? Sí. ¿Usted cree que el hijo del presidente necesita un intermediario para ir al presidente? No, porque es el hijo del presidente. Entonces, usted es un hijo de Dios, ¿para qué ocupas un intermediario para ir a él? Sin tener que discutir mucho, ¿verdad? Y meternos en la parte teológica, a veces poniéndonos por la parte práctica ganamos más. Pero entonces hay que conocer las ideas de las diferentes creencias para poder debatirlas. Porque el pluralismo sí nos presenta un gran problema. Y es que están considerando que todas las religiones son iguales. Eso es lo que se les está enseñando. Entonces hay que demostrarles por qué no son iguales. ¿Por qué el cristianismo sí es el camino? Como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué, por ejemplo, el Islam no? Entonces, claro, el pastor tiene que ser un experto para cuando vengan las preguntas como esas. Entonces sí, hay que conocerlo.
Y yo creo que sí, son de los temas que hay que hablar por lo menos una vez, ¿verdad? Cada cierta cantidad de tiempo con los jóvenes, ¿verdad? Hablarles de las sectas, hablarles de las religiones y demostrarles por qué el cristianismo es superior sobre los demás. Porque como les decía yo, es normal esa duda. Si todos dicen que es la verdad, ¿cómo yo sé que yo soy el que tengo la verdad? O simplemente fue que como yo tuve la suerte de vivir de este lado del mundo con papás cristianos, entonces aprendí que esa es la verdad y yo por eso sigo esa religión. Ok, hay que enseñarle al joven por qué el cristianismo sí es la verdad y las demás no. Porque ellos van a tener compañeros con las otras creencias y les van a poner sus preguntas y sus argumentos y sus dudas. Bueno.